Muy buenos días a toda la audiencia. Hoy estamos reunidos nuevamente en otro capítulo de entrevistas de egresados destacados del Departamento de Ingeniería en Transporte y Logística UC. Y en esta ocasión contamos con la suerte de entrevistar a Patricio Pérez. Bueno, para comenzar, te quería pedir, Patricio, si pudieras presentarte un poquito, como indicando tu nombre, de qué generación y de dónde es originario el actual gerente general de DF. Hola Nicolás, muy buenos días, muy buenas tardes ya. Un gusto estar contigo. Bueno, Patricio Pérez, hoy tengo el rol de gerente general de la empresa Ferrocarril del Estado, DF, la empresa que opera los servicios de pasajeros y disponibiliza la infraestructura para la operación de los servicios de carga férreos desde la zona centro-norte hasta el sur de Chile. Así que acá feliz, una tremenda oportunidad tener la posibilidad de conversar contigo en esta oportunidad. Perfecto. Oye, Patricio, y cuéntame, ¿cómo fue tu proceso de ingresar a la universidad? ¿Como siempre fue la UC la primera opción y siempre fue ingeniería o hubo ahí otra carrera que estuvo moviendo el piso? Hubo otra carrera, de hecho, fue arquitectura. Eh, Ya, y alguna relación tiene con algunas de las cosas que uno termina haciendo también probablemente, probablemente más en el ámbito urbano. Bueno, de hecho yo efectivamente postulé a arquitectura. Me acuerdo que postulé en el puesto 30 o algo así, con un ya, relativamente buen puntaje, y después de dar la prueba especial, que era en el lugar 130. ya, En la práctica no tenía mucha habilidad y sabía que en el fondo era una prueba, eh, quería testearme en el fondo viendo la posibilidad de participar de arquitectura y efectivamente mi segunda alternativa era ingeniería en la Católica. Así que perfecto. en el fondo quería testear qué pasaba si probaba con arquitectura, pero en realidad siempre estuve pensando en ingeniería, ¿no? Ya es lo que pasa con arte ingenieros que prueban ahí medicina. A ver qué pasaría si. ¿Qué pasaría si? Efectivamente. Sí. Oye, ¿y por qué? Bueno, tú eres industrial, ¿cierto? Industrial con diploma en transporte. Y Así bueno, es. ¿por qué la especialidad de transporte? Como también siempre fue, bueno, cuando ya te decidiste por ingeniería, ¿fue la primera opción o hubo como más en tu listado de opciones? Mira, yo te diría que los primeros 6 meses, dado que venía como con la idea de arquitectura, estuve pensando en ingeniería en construcción, o sea, Ya, pensé irme a obras más bien civiles en un momento, pero me duró bien poco, como poquito, y después rápidamente derivé a ingeniería industrial y de alguna manera una de las cosas que fue más relevante era que en ese momento mi perspectiva por lo menos era que era el tipo de especialidad que te permitía abordar de una manera más amplia temas de industria. O sea, era la especialidad que hasta ese momento por lo menos tenía como la mayor cantidad de ramos de industria. Y por lo ujú, tanto es la que quizás te da una perspectiva más amplia a futuro, ¿ya? Así que esa fue un poco la mirada. Y ahí quizás en el origen también la lógica de lo urbano, el impacto de lo urbano. Así que algo de ese gen que venía a propósito de la arquitectura estaba pesando un poquito y sin duda hoy día es un tremendo tema. Así que exacto. efectivamente esos eran los aspectos que yo te diría estuvieron como en consideración. Perfecto. Oye, y bueno, de ese momento en el que estuviste en el departamento, ¿qué es con lo que más te guiaste? Como, esto ya sea como quizás desde el punto de vista del conocimiento o también de algún recuerdo que tenga. Bueno, fue una tremenda oportunidad, al igual que tú, probablemente después de terminar la ingeniería me quedé haciendo el magíster de inmediato, Ujú. así que estuve trabajando ahí en el departamento con Juan de Diego Ortúzar y también con Francisco Martínez de la Universidad de Chile, mi máster en el fondo reportaba a los dos profesores. Y yo diría que una de las cosas como que por lo menos a mí me pasó es que se rompió un poco el seguimiento generacional. Yo soy de la generación del 90, Ya. y la verdad es que empecé a interactuar con compañeros de transporte que eran de distintas generaciones, algunos que iban 1 o 2 años más adelante que yo, y ahí por lo tanto empezó a operar mucho más la lógica, claro, de la especialidad, de compañeros de la propia especialidad, y después un poco la forma de trabajo que se da en el propio departamento, cuando uno seguía con el máster y la relación y la camaradería que se da ahí, tanto con profesores como con el resto de los estudiantes de magíster. Así que fue una época muy bonita, digamos, la posibilidad de haber estado participando y ahí de alguna manera formando parte del día a día del departamento. Perfecto. Y bueno, ya pasando un poquito más a lo que es el bloque de inserción laboral.
Bueno, nuestro equipo investigativo del departamento encontró que en tus inicios laborales comenzaste muy ligado al área de la consultoría. ¿Fue muy difícil encontrar como ese primer empleo en consultoría y también cómo fue la experiencia en este rubro? Sí, mira, en realidad mi primer trabajo fue algo temporal que tuve como por 9 meses en la empresa Correos de Chile. En ese ¿Mm? momento estuve trabajando en el área de transporte, en el área de planificación, mientras hacía el máster. Mm, Y al final decidí dejarlo para poder terminar el máster y no se me alargara. exacto. Eh, y efectivamente, después ya el primer empleo full fue en la consultora inglesa Steer Davis Cliff, que ahora se llama Steer. Bueno, en realidad fue, creo, el primer trabajo al que postulé, así que tuve la fortuna como de entrar relativamente pronto. Había ahí harto vínculo como con la escuela. La que era la responsable de la oficina, que era Gloria Hood, la actual ministra de Transporte, tenía mucha relación con el departamento. También había hecho su máster de transporte con Juan de Dios Ortúzar. Exacto. Así que en esa consultora en particular, que era una oficina pequeñita en Chile, había harta gente de la Católica, por lo tanto una forma de trabajo que era como bien conocida. Entonces tuve la fortuna de entrar ahí y la gracia de haber estado en consultoría es que entra en la dinámica justamente de ver muchos proyectos muy rápidamente, entra en la discusión de muchos proyectos con clientes de inmediato y por lo tanto eso te da la oportunidad de estar bien expuesto a tu idea, a cuáles en el fondo son las conclusiones a las que llegaste o cómo estás desarrollando o pensando un estudio o concluyendo algo. Y eso de alguna manera te brinda, yo creo, una posibilidad de en una etapa relativamente corta, foguearte harto, con perfiles, con clientes distintos, viendo proyectos de naturaleza distinta. Y en esta consultora efectivamente se instaló en Chile a propósito de todo el modelo de concesiones de carretera en particular que se hicieron en esa época. Estamos hablando del año 97, 98. Entonces todo ese ciclo de concesiones hizo que vinieran muchas empresas internacionales a evaluarla y por eso Mm, esa relación como con muchos clientes distintos y como te digo de experiencia internacional. Y como esos ciclos también se fueron expandiendo a otras áreas, desde esta consultora también emergió la posibilidad de estar trabajando en el resto de Latinoamérica, en Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, y después también trabajando en Europa, que tuve la oportunidad de estar un año ahí trabajando en Europa con la oficina en Londres. perfecto. Y bueno, después lo que pudimos ver es que de este salto a las consultoras empezó el trabajo al servicio público. Vi por ahí que fue asesor ministerial, después fue director del DTPM, ya bueno, ahora gerente general. ¿Cómo fue ese cambio? Quizás como, quizá un poquito más desde el mundo privado a lo público. Bueno, efectivamente yo estuve en esta consultora inglesa como 12 años, después alcancé a estar como un año en una consultora de tecnología que se llama Everis, que es de origen español, pero también en el ámbito de consultoría. Y efectivamente ahí la posibilidad de moverse después de 12 años de carrera de consultoría no era tan obvia, digamos, porque lo natural es que a lo mejor uno hubiera permanecido como en ese track de consultoría. Y ahí se me abrió la oportunidad de ser como lo que se llama el jefe de gabinete, el jefe asesor del ministro de Transporte, que en el fondo era ayudar a llevar adelante toda la cartera de proyectos, iniciativas que se iban gestando en el ministerio. Y eso derivó, después de un año, hubo cambio de ministro entre medio, al hecho de hacer una transformación muy profunda del sistema de transporte público de Santiago, que en el fondo hubo una crisis, como bueno, creo que la mayoría ha escuchado, hubo una crisis muy significativa por la implementación de Transantiago en la ciudad. Ujú. Y cuando llegó el nuevo ministro, la verdad es que habían muchos incendios a propósito de cómo el sistema estaba operando, había que intervenirlo y diseñamos una estrategia de la cual al final me hice responsable junto a un equipo como de 14 personas de liderar la transformación del modelo que existía hasta ese momento, eh, atacando las contingencias que existían, reformulando de manera completa, y eso derivó finalmente en que quedé responsable también de la ETPM, que la constituimos como la Dirección de Transporte Público Metropolitano, con la aspiración a una cosa que todavía está discutiéndose. La verdad es que en ese momento incluso teníamos el proyecto de ley que lo entregamos, que permitía también generar una suerte de autoridad de transporte, una cuestión que ha aparecido harto y que a propósito de los gobiernos regionales
aparece como con mucha fuerza porque tiene que ver directamente con los mecanismos de planificación urbana. Y la verdad es que después tuve la oportunidad de volver al sector privado, trabajé como gerente de estrategia y planificación de inversiones en Entel, en el grupo Entel, 4 años y medio, algo así. Así que también fue una experiencia espectacular. Entel es una tremenda empresa. Yo en mi carrera de consultoría había trabajado tanto en proyectos de transporte, puertos, concesiones, de autopistas, diversos tipos de infraestructura, pero también había iniciado consultoría en el ámbito de telecomunicaciones, particularmente para las estrategias comerciales cuando se estaban desarrollando fuertemente el crecimiento del mercado móvil. Entonces, de alguna manera aquí tuve la posibilidad de volver a trabajar en la industria de telecomunicaciones y la verdad es que estar en una empresa que tiene un sentido tan fuerte a la calidad de servicio, a la resolución de problemas, con una experiencia del cliente tan fuerte, fue también una experiencia profesional buenísima. Ahí veíamos temas de las inversiones, estábamos a cargo del M&A de la compañía, por lo tanto, viendo todas las discusiones sobre adquisiciones, venta de activos de la empresa y la estrategia propiamente tal de la empresa, incluyendo la transformación para en el fondo hacer frente a los desafíos futuros. Y en eso me pilló el año 2019, donde en enero del 2019 se dio la oportunidad de tomar el rol de gerente general de EFE, que es la posición que estoy ocupando hoy día. Así que esa fue un poco la vuelta al ámbito de transporte después de 4 años y medio. Perfecto. Y bueno, dentro de toda la experiencia laboral que ya tiene hasta el momento, ¿cuáles creen que ha sido los mayores desafíos a los que se ha tenido que enfrentar? Mira, yo te diría que probablemente algo que ahora se habla mucho más de la época en la que yo estaba, por lo menos en la escuela, y me imagino que ahora una cosa que está mucho más presente, es que todos los problemas tienen una dimensión técnica y tienen una dimensión adaptativa. Y probablemente como ingeniero, o por lo menos mi generación, nos costaba más ver las dimensiones adaptativas de las cosas. Uno pensaba que técnicamente las cosas tienen una solución y en el fondo hay que ir y implementarla y ejecutarla. Y te diría que en mi experiencia profesional, finalmente los procesos de cambio, ya sea en un sistema como Transantiago, que claramente falló por cómo se diseñó su implementación, además de algunos elementos técnicos que claramente estaban erróneos, pero su proceso de implementación con las personas que iban a usar el servicio, es un espectro, yo diría, del desafío. Pero también cuando tú te incorporas a organizaciones que tienen determinados desafíos y cumplir su propósito, uno de los principales aspectos es cómo tú movilizas los procesos de alineamiento, de propósito, que permite que lo que pudiera hacer parecer claro o evidente como salir a ejecutar, efectivamente pase. Y eso implica movilizar capacidades de la organización, como te decía, propósito, y por lo tanto ahí está, yo creo, recién el principal desafío, y por lo tanto en mi aprendizaje profesional, parte importante de la capacidad de movilizar, de ir tomando mayores niveles de responsabilidad, tiene que ver como con eso, con entender a qué te enfrentas, entender la posición del otro o entender cuáles son los procesos de transformación externos o internos de las organizaciones que tú vas a necesitar conducir y prepararte para conducir ese proceso de cambio. Sin duda, todo el background técnico a uno lo acompaña y está siempre presente y probablemente te estructura de una forma que uno empieza a ser medio transparente, no muy consciente. Me acuerdo de un profesor de ecuaciones diferenciales que nos decía, mira, en realidad estas ecuaciones nunca más las van a ver en la vida, probablemente esta es la única vez que la van a ver, nunca más las van a usar, pero crea carácter. Sí. Y parte importante de lo que uno aprende en la escuela, de los procesos que vive, son aspectos técnicos que configuran tu forma de pensamiento, y después parte importante, por lo menos mi experiencia profesional, tiene que ver con cómo uno, en la experiencia práctica de las cosas, establece meta, objetivo y va conduciendo los procesos de transformación para que eso pase, y muchas veces en esos procesos de transformación te das cuenta de lo imprescindible que es tener capacidad de diálogo, de nuevo algo que está muy común, pero que claro, uno lo puede llegar incluso a la discusión de ¿no es cierto?, de una nueva constitución como está pasando hoy día,
pero en cualquier iniciativa, en cualquier proyecto, uno requiere una visión más amplia de las cosas y ahí la capacidad de hacer adecuadas intervenciones, de tener una visión como amplia y no quedarse simplemente como con una perspectiva más técnica a veces de las cosas, sino también puede ser técnica, más ampliadamente más técnica, digamos, de no sesgarse, no perder oportunidades de punto de vista, creo que es una cuestión esencial en cualquier ámbito en el que uno se desempeñe. Perfecto. Bueno, ahora pongámonos en la situación hipotética que tiene una máquina del tiempo y puede viajar al pasado a los bellos momentos universitarios. ¿Qué consejo o qué le diría a ese Patricio de los años 90? Como en cuanto quizá al tema de conocimiento o qué debería potenciar en ese momento. ¿Qué sería? Uy, buena pregunta. A mí lo que me pasa hoy día todavía, y es mucho más evidente, en esa época no era evidente porque no existía la cantidad de herramientas que hoy día existen, es que como personas, como profesionales, en la medida que tengamos efectivamente una construcción de nuestra experiencia de educación o profesional más amplia, más ricos vamos a ser como personas y mayor capacidad vamos a poder desplegar. Entonces, quizá la posibilidad de tener más participación, haber conocido más, creo que lo busqué a propósito de las herramientas que tenía, pero claramente estar en la universidad es un espacio demasiado valioso como para no tomar oportunidades de conocer de carreras distintas. Sé, por ejemplo, que ingeniería trabaja en programas hoy día donde, no sé, con la escuela de medicina, por ejemplo, hay ciertos programas que están integrados, te fijas, ya no solamente la visión pura de ingeniería, sino con medicina, usando, no sé, tratamiento de imagen y te meten inteligencia artificial. Yo creo que en el fondo el riesgo que a veces puede producir la especialización es que uno no toma esa mirada amplia y sin duda creo que una tremenda oportunidad para cualquier estudiante hoy día formarse una como visión amplia en lo humano y en lo profesional, para en el fondo tener oportunidades más amplias y poder aportar también con una mirada más amplia, Perfecto. más allá del ámbito en el que uno se desenvuelve. ¿Mm? Y bueno, y ligado a eso mismo, como, ¿qué consejo le daría como a todas las y los estudiantes que justamente pueden estar viendo esta entrevista? Específicamente los del departamento de transporte. Mira, una cosa que por lo menos a mí me resultó muy evidente después de 5 o 10 años de experiencia profesional, era lo importante que es estar en terreno. ¿Ah? Como ingeniero, y a veces por vivir en una pequeña burbuja, si uno no se preocupa de salir de esa pequeña burbuja, pierde conexión como con los problemas que incluso quiere resolver. Y por lo tanto, va un poco quizás relacionado con lo que recién discutíamos, cómo amplío mi mirada puede tener que ver con qué espacio ocupo dentro de la propia universidad, pero ya más en el ámbito profesional y en la especialidad en particular. Hoy día alguien, un ingeniero recién salido que va, por ejemplo, invento, a evaluar un proceso de concesión de buses, no está resolviendo el problema de cuántos buses con qué frecuencia. Eso Ujú. check y en la parte de método que aprenderemos y uno practica ejecutando proyectos. Uno al final está haciendo intervenciones en la vida de las personas, esos proyectos tienen relación con la planificación urbana y por lo tanto el apropiarse de esos proyectos o los roles que uno vaya ocupando con un despliegue donde realmente se entera de primera fuente de cómo las cosas están pasando. Una pequeña anécdota. Eh, Pasó en el caso del proyecto Transantiago. Se habló mucho, y aquí hay algo de mito, pero la verdad es que hay harto de verdad también, de que el proyecto Transantiago se diseñó mucho en escritorio, con modelos, con muchos planos, pero con poco terreno. Y en esta consultora internacional en la que me tocó trabajar, coincidió que justo se estaba evaluando una concesión, vino un ingeniero francés de 5 o 6 años de experiencia, y tomó el proyecto y lo primero que hizo es que se pasó una semana recorriendo cada calle del proyecto, antes de ver cualquier dimensión técnica. Y después nadie le podía decir nada y volvía permanentemente a terreno. Y ahí fue una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención, porque creo que uno de los desafíos que uno tiene es no perder esa conexión con, independiente del rol que uno ocupa, si estamos hablando de un proyecto de transporte o si está hablando de que va a trabajar en una empresa de productos masivos,
bueno, tener conexión con los que van a ser los clientes, con quienes utilizan los productos, tener realmente una visión de la sociedad a la que pertenece permite que realmente podamos entregar un aporte. Y en el ámbito de transporte es esencial. El transporte, hoy día estamos como en el centro de la discusión junto con la planificación urbana respecto a sustentabilidad a largo plazo, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas, cómo el planeta es menos contaminante. Entonces, creo que formar parte de esa discusión es una oportunidad espectacular y hay que saber aprovecharla teniendo esta visión como bien amplia. Perfecto. Y bueno, para finalizar, y una pregunta que quizás muchos espectadores están haciendo al ver que tenemos al gerente general de EFE, es si es que eventualmente algún día las personas van a poder viajar en un tren desde Arica hasta el extremo sur de Chile. ¿Eso posible quizás no tan a corto plazo, pero sí una meta ambiciosa? Esa es una meta bien ambiciosa, especialmente desde Arica. ¿Ah? Mira, hoy día estamos trabajando en EFE en algo que se llama Plan Chile sobre Rieles y esencialmente está muy conectado con lo que recién hablábamos. El plan de inversiones que hoy día estamos ejecutando con proyectos que están en obra hoy día, con llegada de trenes que están operando, de hecho la próxima semana vamos a inaugurar trenes nuevos y infraestructura nueva en Concepción, en Temuco, estamos ya iniciamos obra hace algunos meses para el proyecto de Melipilla, que va a ser un proyecto pero brutal en términos de calidad de vida para las personas. Imagínate que alguien que viene a Melipilla hoy día en auto o en bus se puede tardar perfectamente 1 hora 45 y se va a demorar 43 minutos cuando tenga el tren disponible. Eso mejora 1 hora de tiempo de viaje todos los días, de ida y de vuelta, 2 horas diarias, pero eso no es solamente menos hora en el transporte, es tener más acceso a educación, más acceso a trabajo, posibilidad de desarrollo urbano en las ciudades, etc. Entonces, parte importante del plan que hoy día estamos desplegando es cómo aportamos a cada una de las regiones y a las principales ciudades sistemas de transporte urbano y suburbano de alto estándar, que permita que alrededor de esas ciudades las problemáticas de congestión que se están dando permita que haya buen acceso, como la categoría del proyecto Melipilla o de un Victoria Temuco o de un Coronel Concepción. La gracia es que cuando tú vas dándole cobertura a esos proyectos, vas mejorando la infraestructura alrededor de esas ciudades y vuelves a conectar Chile de nuevo y va a ser posible que efectivamente uno se vaya de Santiago a Puerto Montt en tren. Probablemente sí, en 10 años más vamos a tener un tren corriendo, pero aún así, aunque el tren se vaya a 250 kilómetros por hora, se va a demorar 4 horas y media o 5 horas y el avión va a seguir siendo más competitivo, pero vamos a tener el servicio probablemente para que quienes quieran disfrutar ese tipo de servicio, pero lo más importante va a ser cómo resolvemos la capacidad de acceso y de transporte a cada una de las ciudades y localidades más regionales y por lo tanto con una posibilidad de salirnos de la mirada también solo de Santiago y aportar mucho más a regiones. Y por lo tanto, en el largo plazo, sin duda, vamos a ir conectando Chile cada vez más, pero al ser un país relativamente pequeño, no tiene los volúmenes de transporte que te permite quizás tener en un corto plazo o en un mediano plazo un Arica a Puerto Montt conectado. Bueno, Patricio, muchas gracias por el tiempo también de la reunión. Sabemos que la agenda, bueno, el gerente general es un poquito copadísima y pues también muchas gracias por hacerte el tiempo para compartir tu experiencia con actual y ya quizás egresados del departamento. Así que nada, esperamos contar contigo en otras actividades y mucho éxito en los futuros proyectos que estés desarrollando. No, mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de compartir lo que estamos haciendo acá. Y a cualquiera que quiera enterarse más o pensar también en EFE, estamos muy abiertos a recibir profesionales ambiciosos que tengan ganas de cambiar las cosas, así que feliz también si alguien se quiere poner en contacto. ¿Mm? Muchas gracias.